Me llamo Rodrigo y soy guardia de seguridad nocturno en la zona industrial de Rosario, provincia de Santa Fe. Tengo 34 años y llevo casi una década trabajando en turnos nocturnos, así que puedo decir que he visto cosas extrañas, pero nada se compara con lo que experimenté en la vieja fábrica textil de la calle Ovidio Lagos. Esta historia comenzó hace 3 meses cuando empezaron a llegar denuncias constantes de los vecinos del barrio que rodea el complejo industrial. Llamaban a la comisaría reportando gritos desgarradores que salían de la fábrica abandonada durante las madrugadas, luces que se encendían y apagaban en ventanas rotas del tercer piso, y sombras que se movían de forma errática por los pasillos oscuros. La fábrica había cerrado sus puertas hacía exactamente 20 años después de un incendio devastador que se llevó la vida de 3 trabajadores. Desde entonces nadie había vuelto a poner un pie allí excepto algunos adolescentes buscando emociones fuertes o vagabundos intentando refugiarse del frío, aunque estos últimos nunca duraban más de una noche antes de salir corriendo jurando que nunca volverían. El edificio era una monstruosidad de 4 pisos con paredes de ladrillo rojo ennegrecidas por el hollín del incendio, ventanas sin vidrios que parecían cuencas vacías mirando hacia la calle, y una estructura metálica del techo que se había colapsado parcialmente dejando vigas retorcidas apuntando al cielo como dedos acusadores. Mi jefe me asignó junto con mi compañero Fabián la tarea de investigar qué estaba causando tanto alboroto. La empresa de seguridad tenía un contrato con el municipio para vigilar propiedades abandonadas y evitar ocupaciones ilegales o vandalismo. Nos dieron linternas potentes, radios de comunicación y nos advirtieron que tuviéramos cuidado con los pisos inestables y posibles derrumbes. Lo que no nos dijeron fue que estaríamos adentrándose en algo que desafiaría completamente nuestra comprensión de lo real y lo imposible. Llegamos al lugar pasadas las 11 de la noche de un martes. Había llovido durante todo el día y el aire estaba cargado de humedad y ese olor característico a tierra mojada mezclado con óxido y decadencia. La calle estaba desierta excepto por algunos perros callejeros que nos ladraron desde la distancia. La entrada principal de la fábrica estaba sellada con planchas de metal soldadas, pero sabíamos por los informes policiales que había un acceso lateral por donde entraban los intrusos. Encontramos el hueco en una pared lateral medio oculto por maleza crecida, un agujero lo suficientemente grande para que una persona pasara agachándose. Fabián entró primero alumbrando con su linterna y yo lo seguí inmediatamente. El interior era exactamente como lo había imaginado, un laberinto de pasillos estrechos, habitaciones llenas de maquinaria oxidada cubierta de polvo, escritorios volcados con papeles amarillentos esparcidos por todas partes, y esa sensación opresiva de abandono que te hace sentir como un intruso en un lugar donde el tiempo se detuvo abruptamente. Comenzamos el recorrido por la planta baja documentando todo con nuestras linternas y tomando fotografías para el informe. Había grafitis recientes en algunas paredes, botellas de cerveza vacías y colillas de cigarrillos que confirmaban que efectivamente había gente entrando ocasionalmente. Pero no encontramos evidencia de ocupación permanente ni de actividades ilegales organizadas. Fabián comentó que probablemente los gritos que reportaban los vecinos eran solo el viento pasando por las estructuras metálicas o animales salvajes que habían hecho sus nidos en los pisos superiores. Yo quería creerle, pero algo en el ambiente de ese lugar me ponía los pelos de punta. Había una quietud antinatural, como si el edificio mismo estuviera conteniendo la respiración esperando algo. Subimos por una escalera de metal que crujía peligrosamente con cada paso hasta llegar al segundo piso. Aquí era donde, según los registros históricos, había comenzado el incendio hace 2 décadas. Las paredes estaban completamente negras por el humo, el techo había colapsado en varias secciones dejando agujeros por donde podíamos ver el cielo nocturno nublado, y había un olor persistente a quemado que 20 años no habían logrado eliminar. Era en esta planta donde supuestamente habían muerto los 3 trabajadores atrapados por las llamas. Sus nombres estaban grabados en una placa conmemorativa oxidada que alguien había clavado cerca de la escalera: Miguel Ángel Ferreró, Rosa Domínguez y Juan Carlos Medina. Mientras explorábamos el segundo piso, escuchamos el primer ruido extraño. Era como un arrastre metálico que venía del piso superior, como si alguien estuviera moviendo algo pesado. Nos quedamos inmóviles escuchando atentamente. El sonido se repitió, esta vez más fuerte y prolongado, seguido de lo que claramente era un gemido humano. Fabián y yo nos miramos con expresión seria. Ya no podíamos descartar los reportes como imaginación de vecinos asustadizos. Había alguien o algo en el tercer piso. Decidimos subir para investigar, pero con extrema precaución. La escalera que llevaba al tercer piso estaba en peores condiciones que la anterior, con varios peldaños completamente ausentes y la barandilla colgando de un solo tornillo. Subimos pegados a la pared distribuyendo nuestro peso cuidadosamente y rezando para que la estructura aguantara. Cuando llegamos arriba el panorama era desolador. Esta planta había sufrido el peor daño del incendio con secciones enteras del piso colapsadas creando abismos oscuros que descendían hasta la planta baja.
Tuvimos que caminar bordeando estos huecos, alumbrando constantemente hacia abajo para no dar un paso en falso. El arrastre metálico había cesado y ahora reinaba un silencio absoluto interrumpido solo por el goteo constante de agua filtrándose desde el techo dañado. Avanzamos por un pasillo largo flanqueado por antiguas oficinas con las puertas arrancadas o colgando de las bisagras. Fue entonces cuando vi la primera sombra. Se movió rápidamente cruzando el pasillo unos 20 metros adelante de nosotros, una silueta humana pero extrañamente distorsionada que pasó de una habitación a otra en completo silencio. Alumbré con mi linterna hacia donde había visto el movimiento, pero no había nada. Le pregunté a Fabián si había visto algo, pero él negó con la cabeza, aunque noté que su rostro había palidecido considerablemente. Seguimos avanzando con los músculos tensos y listos para reaccionar ante cualquier amenaza. Llegamos a una sala grande que debía haber sido el área principal de producción con filas de máquinas de coser industriales cubiertas de óxido y telarañas. Las ventanas rotas dejaban entrar ráfagas de viento frío que hacían bailar pedazos de tela podrida que todavía colgaban de algunos bastidores. En el centro de la sala había algo que nos hizo detenernos abruptamente. Era un círculo perfecto dibujado en el piso con lo que parecía ser ceniza o carbón y dentro del círculo había velas consumidas hasta el final, fotografías quemadas parcialmente y lo que claramente eran símbolos ocultistas garabateados alrededor. Alguien había estado realizando algún tipo de ritual allí recientemente porque las velas todavía tenían cera fresca goteando. Fabián murmuró una maldición y sacó su radio para reportar el hallazgo, pero el aparato solo emitió estática ensordecedora. Intenté con el mío obteniendo el mismo resultado. Nuestros teléfonos celulares tampoco tenían señal. Estábamos completamente incomunicados. Decidimos tomar fotografías del círculo ritual como evidencia y salir inmediatamente para reportarlo a las autoridades. Pero en el momento en que saqué mi teléfono para fotografiar, todas nuestras linternas se apagaron simultáneamente dejándonos sumidos en una oscuridad absoluta. Intentamos encenderlas frenéticamente golpeando los interruptores y revisando las baterías, pero no respondían. La única luz provenía de la tenue luminosidad urbana que entraba por las ventanas rotas creando sombras amenazantes en cada rincón. Fue entonces cuando comenzaron los gritos. No venían de un punto específico, sino que parecían surgir de las paredes mismas del edificio. Eran gritos de agonía, de terror absoluto, mezclados con lo que sonaba como súplicas desesperadas en palabras ininteligibles. Reconocí voces de hombre y mujer, a veces superpuestas como si múltiples personas estuvieran gritando al unísono. El sonido era ensordecedor y me obligó a cubrirme los oídos, pero aún así atravesaba mis manos resonando dentro de mi cráneo. Fabián estaba agachado con las manos en la cabeza balanceándose hacia adelante y hacia atrás murmurando oraciones. Entonces las sombras comenzaron a materializarse. Primero eran solo formas vagas en la penumbra, pero gradualmente fueron tomando formas más definidas. Eran figuras humanas carbonizadas con la piel ennegrecida y agrietada, los ojos completamente blancos sin pupilas, las bocas abiertas en gritos silenciosos, se movían con movimientos espasmódicos y antinaturales como marionetas controladas por hilos invisibles. Conté 3 figuras que emergieron de diferentes partes de la sala, convergiendo lentamente hacia donde estábamos Fabián y yo. Reconocí con horror que estas eran las víctimas del incendio, los 3 trabajadores cuyos nombres estaban en la placa conmemorativa. Estaban atrapados allí reviviendo eternamente su muerte traumática. Agarré a Fabián del brazo y lo forcé a levantarse gritándole que teníamos que salir inmediatamente. Corrimos hacia la salida esquivando las figuras espectrales que extendían sus manos carbonizadas intentando alcanzarnos. Podía sentir el calor antinatural que emanaban como si todavía estuvieran envueltos en llamas invisibles. Una de las figuras que reconocí como mujer por los restos de cabello largo que todavía colgaba de su cráneo calcinado logró rozar mi hombro y sentí una quemazón intensa que me hizo gritar de dolor. Bajamos las escaleras saltando varios escalones a la vez sin importarnos si se rompían bajo nuestro peso. Los gritos nos seguían amplificándose hasta volverse insoportables. Cuando llegamos al segundo piso vi algo que me heló la sangre. Decenas de sombras adicionales se materializaban de las paredes como si el edificio entero estuviera expulsando los espíritus de todos los que alguna vez trabajaron allí. No solo las 3 víctimas del incendio, sino generaciones de trabajadores explotados y olvidados reclamando reconocimiento. Seguimos corriendo sin mirar atrás hasta llegar a la planta baja y lanzarnos por el agujero en la pared por donde habíamos entrado. Caímos en el pavimento mojado raspándonos las manos y rodillas, pero sin detenernos seguimos corriendo hasta llegar a nuestra camioneta estacionada a media cuadra. Nos subimos con las manos temblorosas y Fabián arrancó el motor pisando el acelerador a fondo alejándonos de ese lugar maldito. No hablamos durante todo el trayecto de regreso. Cuando llegamos a la oficina encontramos que nuestras linternas mágicamente volvían a funcionar y nuestros radios tenían señal nuevamente.
Las fotografías que había tomado del círculo ritual se habían borrado misteriosamente de mi teléfono, quedando solo archivos corruptos. Lo único que teníamos como evidencia era la quemadura en mi hombro en forma de mano, perfecta con 5 dedos claramente definidos. Presentamos nuestro informe omitiendo los detalles más sobrenaturales porque sabíamos que nadie nos creería. Simplemente recomendamos que se sellara completamente el edificio y se colocara vigilancia permanente. Renuncié a mi trabajo 2 semanas después. No podía seguir trabajando en turnos nocturnos sin ver esas figuras carbonizadas cada vez que cerraba los ojos. Fabián tuvo un colapso nervioso y está en tratamiento psiquiátrico. La fábrica sigue abandonada y los vecinos continúan reportando gritos y sombras. Las autoridades instalaron cámaras de seguridad, pero estas fallan misteriosamente cada noche entre las 3 y las 4 de la madrugada. 2 guardias más fueron enviados después de nosotros. Ninguno completó su turno y ambos se negaron a explicar qué vieron. Ahora hay una valla metálica rodeando todo el perímetro con letreros de prohibido el paso, pero sé que eso no detendrá lo que sea que habita ese lugar. Algunos lugares están malditos no por lo que sucedió allí, sino por las almas que quedaron atrapadas sin poder encontrar paz. Y esa fábrica es una prisión para espíritus atormentados que seguirán gritando su agonía por toda la eternidad.